Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de los señores periodistas, a los cuales convocamos hoy para una conferencia de prensa de carácter informativo. Agradecer a los medios gráficos, radiales y también los medios televisivos. Un poco el espíritu de esta reunión, el cual la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza los ha convocado a ustedes, es para aclarar algunos puntos y fijar una posición respecto a los acontecimientos que se han desarrollado en los últimos días, que bueno, son de público conocimiento. Nosotros, como institución gremial representante de los trabajadores, no considerábamos oportuno hace 15 o 20 días atrás, cuando una parte de la sociedad con todo su derecho se manifestó en contra de un aumento de tarifa o del costo de la energía eléctrica, porque el malestar que reinaba en ese momento consideramos que no era prudente, porque se podía llegar en un momento de tensión en el cual se vivía que podía ser a lo mejor llamándolo un poco mal, una lucha entre vecinos, una pelea entre vecinos que no corresponde, una comunidad pequeña en el cual nos conocemos todos. Entonces vamos a aclarar algunos puntos, les vuelvo a reiterar sobre lo que se ha manifestado. Con respecto a declaraciones que se han vertido o manifestaciones que se han dado por una parte de la sociedad, en primer lugar nos sentimos dolidos como trabajadores de la institución y como miembros de esta comunidad, porque se ha comenzado a hablar la actual crisis económica financiera de la cooperativa como que es pura y exclusivamente de culpa de los trabajadores, cuando en realidad no es así. Los trabajadores simplemente cumplimos una función por la cual cobramos un salario que está vigente en nuestro convenio colectivo de trabajo 3675, que fue aprobado ya por el año 1985 con el regreso a la democracia durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín. Convenio que, como tantos gremios hermanos, tienen en vigencia, homologado por el Ministerio de Trabajo, todo, como debe ser, y que ha significado la lucha y la pérdida de muchas vidas humanas. Nosotros tenemos compañeros desaparecidos durante la dictadura militar, a raíz de todas estas conquistas, simbolizado en la figura del compañero Oscar Smith, que fue desaparecido por el nefasto periodo de la dictadura, y tantos compañeros más. Entonces, no se puede alegremente o ligeramente hablar de conquistas gremiales o de la trayectoria de un gremio cuando no se está informado. Convenio que está vigente y nos asiste el derecho, como todos los sindicatos hermanos, gremios organizados sindicalmente, y se ha generado no sé si una corriente anticooperativa o antiempleado de la cooperativa, donde pareciera que la variable de ajuste para la solución de la cooperativa somos los empleados, y nosotros estamos convencidos que no es así. En primer lugar, somos integrantes de la comunidad, somos seres humanos, detrás de cada empleado hay una familia, y nosotros no consideramos que sea justo tener que dar explicaciones o aguantar muchas veces el manoseo verbal o agresión verbal que sufren nuestros compañeros, principalmente los compañeros del sector del área técnica que trabajan en la calle y están en contacto con la gente, como así también los compañeros del sector del área de administración que en su atención al público más de una vez han sido agredidos verbalmente sin justa razón. Haciendo esta pequeña salvedad, la crisis de la cooperativa se viene acentuando, se hace más profundo y se pone en evidencia cuando en el mes de diciembre, por primera vez en su historia, la cooperativa no puede afrontar el gasto del pago de la energía de la EPE. ¿Por qué digo por primera vez en su historia? Porque desde que el convenio está vigente, desde el 85 hasta la fecha,
La cooperativa siempre cumplió, los distintos consejos de administración que estuvieron a cargo de la conducción, siempre cumplieron con el convenio y la cooperativa nunca tuvo problemas económicamente. Entonces, querer hacer recaer el actual estado financiero y económico de la cooperativa sobre la espalda de los trabajadores, usándolo como variable de ajuste, para nosotros no es justo ni lo vamos a permitir. Ni tampoco vamos a permitir, como comunidad obrera organizada, que se ponga en tela de juicio nuestro convenio. Siempre fue aplicable, ha sido aplicable y debe seguir siendo aplicable sin que ello cause prejuicio a la cooperativa, como por ahí se quiere hacer ver. Se ha generado una corriente adversa con respecto a aumentos de sueldo, que ello iba a trasladarse a aumento tarifario. Cuando hasta el día de hoy, 11 de abril, nosotros hace aproximadamente 3 meses que estamos en paritarias, todavía no llegamos a un acuerdo final, estamos cerca, y sin embargo la crisis de la cooperativa está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si la crisis de la cooperativa está, no es por aumento del sueldo de los trabajadores, porque todavía no ha sido efectivo, y todos los gremios a esta fecha, para el mes de abril, han conseguido paritarias y han cerrado sus acuerdos. Incluso algunos gremios hermanos han tenido que llegar a medida de fuerza para cobrar lo que han conseguido paritarias, lo que es un reclamo justo. Nosotros todavía no llegamos a esa instancia porque, les vuelvo a repetir, no salió un aumento. El último aumento que tuvimos nosotros fue en el año 2012, marzo del 2012, y la crisis se desencadena desde mitad de año hacia adelante, llegando a lo que les dije anteriormente, que por primera vez en la historia la cooperativa no puede pagar la tarifa de la EPE. O sea, tenía dos soluciones: cumplía con el salario de los trabajadores o no pagaba la tarifa como debía ser en tiempo y forma. Es justo decir también que la cooperativa solamente recibe aumentos sobre el costo final de los usuarios, haciendo uso de la cláusula gatillo, solamente cuando viene un aumento de la EPE o por recomposición salarial. Pero también hay que decir que en ese lapso, en el país que vivimos, con la inflación que hay, los insumos aumentan, los materiales aumentan, el combustible aumenta, todo se encarece, y si a eso le sumamos que a fines del año pasado tuvimos 2 o 3 fenómenos meteorológicos bastante importantes, el cual la cooperativa le significó una elevación aproximada de 320.000 pesos, llámese por mano de obra, materiales, costo. Todo eso se absorbe con una sola tarifa, que es cuando se hace el pedido de aumento por reclamo, recomposición salarial o aumento de energía de parte de la EPE. Siempre los trabajadores en los momentos de crisis siempre estuvimos junto a la cooperativa. Y uno, haciendo un poco de historia, lamentablemente los trabajadores aparecemos en escena en épocas de crisis. Y la conducción empresaria jamás pertenece a nosotros. O sea, simplemente como trabajadores damos a conocer nuestra opinión, tenemos el derecho y la obligación ante los consejos de administración que estén en ese momento de turno, pero jamás gobernamos, jamás ningún consejo de administración puede decir que nosotros manejamos la cooperativa o intentamos hacerlo. Nunca fue nuestra intención, siempre fue la intención de colaborar y hemos dado mucha prueba de ello. Si nos remitimos a la década del 90, nosotros nos regíamos por un convenio salarial. La única referencia que teníamos por escala salarial era la empresa de agua y energía. Cuando siempre reclamamos con justa razón que deberíamos haber estado adheridos a la FESCOE, a la cual estamos actualmente, que nuclea todas las cooperativas de la provincia de Santa Fe, por una sencilla razón: Rufino está en la provincia de Santa Fe. Nunca lo pudimos lograr. Cuando se privatiza agua y energía ya por la década del 90, nos quedamos sin referencia de escala, donde no podíamos discutir escalas salariales. Tuvimos muchos años con los salarios caídos, pero muy atrasados en lo que era la realidad en ese momento, y solamente logramos una pequeña mejora
después de mucho charlar o mucho negociar con los consejos de administración del turno que había en ese momento. Y siempre el reclamo nuestro fue que tendríamos que haber estado adheridos a la FESCOE. Cuando en el año 2013, en el comienzo de la presidencia del doctor Néstor Kirchner, saca el decreto 392, el cual aplicable los salarios de los trabajadores significaba la dignidad salarial que todo trabajador organizado sindicalmente logra en sus conquistas, aplicado a la realidad que nos asistía el derecho por ley de llevarlo a la práctica para los trabajadores de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Rufino perteneciente al sector eléctrico, en ese momento era una mejora incalculable para nuestros bolsillos, pero a su vez era un perjuicio tremendo para la cooperativa. O sea que si nosotros reclamamos como debería ser y como tendría que haber sido, la cooperativa directamente no se podía haber hecho cargo de semejante suma y significaba la quiebra de la institución. Por el sentido de pertenencia que nos caracterizó siempre en pos de nuestra fuente de trabajo, con el Consejo de Administración de turno en ese momento, llegamos a un arreglo por sentido común, porque jamás como trabajadores vamos a pedir la quiebra de la institución, que se nos ubicó donde deberíamos haber estado siempre, que es donde estamos actualmente, en la FESCOE, resignando a nosotros en la masa salarial una suma importantísima, que después de tantos años de estar con los salarios caídos, nos hubiera correspondido en ese momento y que por ley nos asistía el derecho. Sin embargo, sabíamos que llevarlo a la práctica significaba la institución un problema económico grave del cual no iba a salir. Entonces, por el sentido de pertenencia que tuvimos siempre los trabajadores y que seguimos teniendo con nuestra institución, y con sentido común de parte del Consejo de Administración de ese momento, se logró lo cual veníamos reclamando siempre y lo que corresponde, que es donde estamos actualmente. También hemos colaborado en mucho tiempo siendo accesible a las negociaciones, postergando en el tiempo toda recomposición salarial que ha venido hasta la fecha, por una cuestión de sentido común, y jamás la cooperativa tuvo problemas y hasta el día de hoy viene cumpliendo con los salarios como debe ser. Entonces no encontramos el motivo de querer instalar en la sociedad o en una parte de la sociedad que los trabajadores somos culpables de la crisis, cuando el último aumento salarial que tuvimos fue en marzo del 2012 y hoy 11 de abril todavía no cerramos paritaria y la crisis está existiendo. Entonces muchas veces habría que mirar otros temas o analizar otras cuestiones. También como trabajador hemos colaborado en la planta del plantel permanente, los planteles básicos que se llama, porque en ninguna cooperativa, o llámese cooperativa o dependiente de la EPE, de la Empresa Provincial de Energía, todos los turnos de guardia de reclamo se trabaja de a 2 operarios, por una cuestión muy simple, porque las leyes de seguridad y higiene así lo dicen y es lo que corresponde. Sin embargo, acá jamás lo aplicamos, siempre trabajamos desde hace muchos años y aún resignando o arriesgando la integridad física del trabajador, siempre lo hicimos con un solo operario cubriendo los turnos, porque consideramos que para hacerlo como debería ser, tendríamos que ocupar 5 personas más para llevarlo a cabo a la práctica como debe ser, con el riesgo que eso significa, porque un trabajador cuando son las 10 de la noche, las 2 de la mañana, está trabajando solo con tensión, propenso al clima o al error o a la fatalidad o a que se le quiera llamar, a lo mejor en el extremo norte de nuestra ciudad o en el extremo sur de nuestra ciudad o alejado del casco urbano. Pónganse a pensar qué puede pasar si ese trabajador sufre un accidente. O sea, a riesgo de todo eso, nosotros resignamos puestos de trabajo por el solo hecho de no ingresar la gente a la cooperativa para colaborar un poco en el costo salarial. Entonces, cuando uno escucha de alguna parte de la sociedad o de alguien que tan alegremente hablan de los trabajadores o quieren instalar en la sociedad que el problema somos los trabajadores, y los trabajadores hicimos lo que cumplimos y hacemos hicimos lo que hicimos siempre. Cobramos por un trabajo que hacemos de riesgo
tenemos un convenio salarial vigente que bajo ningún punto de vista ni siquiera lo vamos a discutir porque es ley, como tantos gremios hermanos lo tienen, y lo que es ley se debe instrumentar. Y siempre la cooperativa lo ha instrumentado y lo sigue instrumentando hasta el día de hoy, y eso no significó jamás el quiebre de la institución. Por eso nosotros decimos que hay que ser cuidadosos cuando se declara o se manifiesta algo, porque la cooperativa de hoy es una institución emblema en nuestra ciudad. Y los trabajadores aprendemos a quererla porque nos permite una vida digna. Pero asimismo también aprendemos a quererla porque detrás de la cooperativa se brindan muchos servicios. Debemos sentirnos orgullosos del sistema que tenemos, llámese sepelio como sistema de emergencia, que es accesible y se hace muchas veces por el sistema cooperativo para que cuando en su momento uno sufre una desgracia familiar, sea por fallecimiento o por enfermedad, todos los ciudadanos rufinos tengamos acceso a la atención médica, desde los sectores más humildes hasta los sectores más pudientes. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la cooperativa se ha creado y existe porque es distribuidora de la energía eléctrica, pero detrás de la institución, a raíz de que existe la cooperativa, existen estos servicios que son un bien para toda la comunidad de Rufino y sobre todo para los sectores más humildes o que muchas veces no están a su alcance pagar un viaje de ambulancia hacia Rosario, Venado Tuerto, Buenos Aires o donde fuere. O lamentablemente cuando llega el triste momento de la pérdida de algún familiar, no poder hacer frente al costo de un sepelio. Todo eso existe porque existe la cooperativa. Entonces cuando se hablan de ciertas cuestiones, siempre decimos que tenemos que ser cuidadosos con lo que declaramos, porque muchas veces no nos damos cuenta del daño que hacemos a la institución. Cuando hace 4 o 5 años o 3 años de esta parte, una parte de la comunidad instalaba que tendría que desaparecer el servicio de emergencia y el servicio de sepelio y prácticamente hacerlo privado. Los trabajadores de la cooperativa y principalmente del Gremio Unido y Fuerza salimos a dar la cara porque si viene algo que no nos compete a nosotros, porque nosotros estamos encuadrados bajo el convenio colectivo de trabajo y nos dedicamos solamente a la parte eléctrica, también consideramos que no solamente se pone en riesgo la fuente de trabajo de esos compañeros que no pertenecen al sector eléctrico, sino se deja de brindar un servicio muy importante socialmente hablando para la comunidad de Rufino. Y hoy seguimos diciendo lo mismo, somos férreos defensores de la cooperativa y los trabajadores jamás vamos a permitir que se ponga en riesgo la cooperativa o se declare alegremente o muchas veces en un acto responsable o desafortunadamente algunas cuestiones que se han declarado últimamente que uno ha escuchado. Cuando uno escucha que la cooperativa está sobredimensionada, yo quisiera saber a qué se refiere, porque la cooperativa perteneciente al sector eléctrico, somos 47 trabajadores que dependemos del sector eléctrico, sean compañeros del área técnica o compañeros del área administrativo. La tarifa eléctrica está compuesta por 47 trabajadores, no por 80 y tantos trabajadores como se dice, que es lo que actualmente emplea la cooperativa eléctrica. En lo que respecta al servicio eléctrico, vuelvo a repetirle, somos 47 trabajadores. Y estamos siendo cada vez menos, porque de un tiempo a esta parte, en los planteles básicos que ya han sido firmados en su momento, como debe ser, éramos 50 y deberíamos haber sido 52 en su momento. Algo que se dejó pendiente, esos 2 cubrimientos para decir, bueno, más adelante, cuando la situación económica financiera lo permita, iremos cubriendo esos cargos. No solo se cubrieron, sino que nos están faltando 3 trabajadores y a mediano y corto plazo van a faltar 3 o 4 trabajadores más. Si a eso le sumamos que todos esos trabajadores son pertenecientes al sector del área técnica, al sector redes, entonces estamos corriendo el riesgo de ir precarizando el servicio. Cuando nosotros reclamamos el cubrimiento de los ingresos de las vacantes producidas por la jubilación de los trabajadores, no lo hacemos con el espíritu de tener un afiliado más o un afiliado menos. Lo hacemos por una justa razón. Rufino se va extendiendo demográficamente, tal vez no en la venta de energía,
y eso requiere cada vez más atención. Y nos encontramos en la paradoja que cada vez requiere más atención, más personal, y cada vez tenemos menos. Hasta, fíjense si no colaboramos los trabajadores, que siempre dejamos reflejado por notas que nosotros no renunciamos a esos puestos que se tienen que cubrir, pero también entendemos que el actual Consejo de la Administración nos pidió tiempo por la situación que vive la cooperativa, y dijimos que sí, nosotros postergamos los ingresos como lo estamos haciendo, no renunciamos, por la razón que les puse anteriormente, porque decae la calidad de servicio de la cooperativa eléctrica y no va a poder cumplir en tiempo y forma como se merecen los asociados. Un poco a título de introducción es que hago esta aclaración por todo lo que se ha manifestado en estos últimos 20, 25 días. Vuelvo a repetir, los trabajadores nos sentimos expuestos y manoseados por una parte de la sociedad, como si fuera un pecado tendremos que rendir cuenta como si fuera un pecado tener la suerte de tener un trabajo digno y un salario digno, y con lo que ello implica tenemos un salario de acuerdo a nuestro trabajo, por el riesgo que ello significa. Y todas las conquistas que tenemos, como tantos gremios hermanos los tienen en su convenio, fueron logrados con la lucha de varios años y la pérdida humana de varios compañeros reflejados en el compañero Karel Smith. El convenio colectivo de trabajo está vigente desde el año 85, con el regreso de la democracia a nuestro país, y la cooperativa siempre lo cumplió y lo está cumpliendo hasta el momento, y en ningún momento significó el quiebre. Entonces nosotros pensamos que cuando quieren usar a los trabajadores como variable de ajuste hay que ser cuidadosos. Los trabajadores siempre estamos abiertos al diálogo, siempre colaboramos en una mesa de respeto como debe ser, haciendo un análisis más profundo de la situación. También queremos informar, cuando por ahí se comunica, no se comunica bien, se comunica pero no se comunica bien, la desaparición de la cuota capital de la obra presamblado, lo que ello puede significar para la institución, pero también aclararle a los usuarios de qué se trata y de qué es, y que no se confunda a la sociedad o a la comunidad de Rufino cuando no se le explica bien, por ahí queriendo hacer creer algo que realmente no es. Para eso lo tengo aquí mi compañero de comisión, que le va a explicar detalladamente de qué se trata la cuota capital, al cual le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos los señores periodistas. Como lo dice el compañero secretario general, él ha dado un pantallazo de todo lo que es referente a la situación de la cooperativa y lo que es referente a nuestro gremio. Todo eso está debidamente legalizado. Yo simplemente a título de comentarios sobre lo que él ha manifestado, cuando él dice de que nosotros en sus momentos tuvimos que acceder a que debido a un decreto salarial allá por el año 2003, significaba que el hecho de poner la escala salarial nuestra con ese decreto era algo que poníamos en serio riesgo institucional a nuestra querida cooperativa eléctrica. Y prueba de ello es que el acta que se firma ante escribano público y legalizada ante el Ministerio de Trabajo, yo le digo solamente un parrafito para que ustedes vean que realmente lo que estaba ocurriendo en ese momento. En un párrafo dice: el riesgo de la continuidad de la cooperativa, fuente de trabajo, por no poder afrontar el pago del importe reclamado en caso de ser procedente, porque hablábamos que íbamos a ir a la justicia, para que si no se nos abonaba lo que nosotros estábamos reclamando. Entonces en el acta dice el importe reclamado en caso de ser procedente, porque si iba a ir a la justicia, lleva a las partes a renunciar a todo reclamo judicial.
iniciado o a iniciarse y a atenerse a las cláusulas de este acta que estipulan lo siguiente. Bueno, y ahí el acta tiene una serie de puntos que es el simple hecho de que nosotros a partir de allí empezamos a tener como escala salarial la escala perteneciente a la Federación de Cooperativas Eléctricas, que es la Federación de Santafesina de Cooperativas Eléctricas, FESCOE, que es, como decía el compañero secretario general, era la federación donde realmente nosotros siempre solicitábamos, con todo respeto debido a los distintos consejos de administración, poder estar bajo ese techo salarial o ese paraguas salarial, ya que el hecho de haber pertenecido a la escala salarial de agua y energía, que en su momento, como ustedes todos saben, a través de las privatizaciones que hubo en nuestro país, es una empresa que había desaparecido y entonces no teníamos la forma de poder adecuar los salarios de nuestros compañeros trabajadores que en ese momento padecieron por un montón de años salarios completamente caídos. Referente a los planteles básicos, como decía bien el compañero Eduardo, también por ahí uno tiene que escuchar que se diga que está sobredimensionado. Ahora yo me pregunto sobre qué base se habla cuando se dice que está sobredimensionado. Seguramente lo sacan algunos que son más inteligentes, seguramente lo sacan en el sentido, no es que los otros no sean inteligentes, sino que se informan y lo sacan comparando con otras cooperativas y demás. Pero tenemos que ser conscientes que nuestra área de prestación en la cooperativa eléctrica es la localidad de Rufino, la pequeña localidad de Lazarino, y tenemos todo un sistema rural que representa más de 600 kilómetros de línea rural. Y en lo que hace a la línea urbana estamos hablando de la cercanía de 150 kilómetros de línea urbana para atender. O sea que eso hace de que si realmente queremos tener un servicio con calidad como nosotros creemos que tiene que tener la cooperativa, hace de que los planteles básicos reflejen esa realidad, donde como toda organización que hay en los distintos estamentos de trabajo, hay una organización. O sea, se sabe que es piramidal, hay un gerente, hay un jefe, sigue el segundo jefe y las distintas capataces y cuadrillas. O sea, todo se hizo en base a la realidad que tiene nuestra cooperativa. Lamentablemente no hay consumo, esa es la otra realidad, que lamentablemente nuestra ciudad no tiene el consumo deseado, que ojalá lo tuviera y lo podríamos seguir nosotros operativamente hablando, hacer el trabajo tranquilamente, como ocurre en otras localidades, que son con la misma cantidad de habitantes que Rufino, pero tienen otra realidad, no tienen la cantidad de kilómetros rurales, tienen los servicios de grandes usuarios concentrados. Entonces es muy difícil cuando entramos en comparaciones, hay que agarrar, como decimos nosotros, como decía el compañero secretario general, sentarse en una mesa grande y poner a ver las distintas cuestiones. Como él hablaba también de algo que nosotros hacemos y que no correspondería por una ley de seguridad de higiene, para trabajo riesgoso, de que la guardia que se hace con un trabajador cuando tiene que ser en pareja. Con respecto a lo que él menciona sobre la obra preensamblado, nosotros, por un trabajo que venimos haciendo dentro de nuestra organización gremial, le podemos decir como información hacia todos ustedes que el ejido urbano de la ciudad de Rufino está compuesta por 855 manzanas. Las que fueron, digamos, aprobadas por parte de las gerencias, o en este caso la gerencia técnica y personal idóneo de la cooperativa para realizar como obra de preensamblado, son 689 manzanas. O sea que hay que hacer la obra en preensamblado a 689 manzanas. De esas 689 manzanas para realizar, 252 corresponden a la zona norte y 437 manzanas corresponden a la zona sur, que hacen un total de 689. De esas 689 manzanas, a la fecha se han realizado 548 manzanas. O sea, resta hacer 141 manzanas.
por lo que el porcentaje de obra realizado es del 79%. Vamos a hacer un poco de historia. La obra básica que se aprobó en una asamblea de la cooperativa ya de octubre del año 1992 era la realización de 311 manzanas, que correspondían 87 a la zona norte y 224 a la zona sur. O sea que si lo basamos en eso, significa que en la actualidad, cuando hablamos de que hay realizadas 548 manzanas, hay un 76% por encima de esa obra que se aprobó en ese momento por una asamblea ya en el año de 1992, en octubre de 1992, que dicho sea de paso fue una asamblea que aprobó una obra supermillonaria y donde solamente había 8 asociados para aprobar. La obra base se fue modificando con el correr de los años. Por ejemplo, en el año 92, 311, en el año 2000 se amplió a 385, en el año 2003 se amplió a 427 y al presente se amplió a 689 manzanas. También hay que destacar que la obra preensamblado no es solamente lo que por ahí los vecinos por ahí piensan que es la columnita, el cablecito ese presamblado negrito que pasa por al frente de la casa, la bajada y demás. O sea, la obra presamblada es mucho más amplia. Hay que destacar que, por ejemplo, para hacer también, ahora se ha llegado también a un acuerdo que se va a realizar con obra preensamblado el barrio Julio Germán Muñoz, que es el ex barrio Sibeli. O sea, por los problemas y dificultades que tienen las líneas que están bajo tierra, o sea, por un montón de dificultades, por las plantas y demás, subterráneos. O sea, las líneas subterráneas hoy ya tienen un montón de problemas. Entonces también se piensa hacer ahí en el barrio Julio Germán Muñoz. Pero para seguir hablando de lo que es realmente lo total de la obra del ensamblado, contempla que en su momento ya se realizó, que eso es un orgullo para Rufino, un centro de distribución que fue hecho con toda mano de obra local, toda mano de obra de nuestros trabajadores, que realmente eso significa un orgullo y que hace de que realmente ahora nuestros trabajadores puedan operar con razones con seguridad, porque lo que estaba hecho anteriormente era muy peligroso para la integridad física de nuestros compañeros. Y tenemos un centro de distribución que si lo llevamos al valor al día de la fecha, estamos hablando de que vale $1 millón. $1 millón el centro de distribución que tenemos, ustedes verán, en la calle Boulevard Belgrano y Domingo Ferrer. Además también significó que se haya realizado 14.380 metros de línea en media tensión, de los cuales 8.730 pertenecen a la zona sur y 5.660 a la zona norte, en media tensión. No estamos hablando ya del cablecito negro, el de baja tensión, estamos hablando en media tensión. Se realizó además la construcción de 35 nuevas subestaciones, 35 nuevas subestaciones, que significaron ampliar la potencia instalada de 1,5 megavatios a 4 megavatios. Y de alguna manera con esto se resuelve el problema que tenían, el problema que siempre histórico de nuestros vecinos, especialmente los que estaban más alejados de las subestaciones de la baja tensión. Y además sirvió para que los problemas eléctricos de alguna manera se moligeraran o se achicaran o se acotaran, por decirlo mejor, en el sentido de que al haber muchas más subestaciones, cuando hay el problema en una subestación, son muchas menos manzanas las que no tendrían luz. O sea que eso también entra como materia de análisis, que la obra en preensamblado es muy amplia y por ahí es lógico que por ahí la gente piense cuándo se termina, pero por ahí hay que explicarle realmente qué es lo que es en su total la realización de una obra de la característica como lo hace la Cooperativa Eléctrica Alimentar de Rufino, que tiene un sistema constructivo como pocas veces. Yo no sé si habrá en otro lado un sistema constructivo igual, yo por lo menos no lo conozco. He andado por varios lados, no hay un sistema constructivo, lo que hace ahora preensamblado, que sea igual a lo que se está haciendo en la localidad de Rufino. Además a eso también debemos decir que el hecho de tener como zona de prestación la localidad de Lazarino, también en Lazarino se realizó la obra preensamblado.
Eso hace de que en Lazarino se hayan realizado 42 manzanas. O sea, para que tengan en cuenta, 42 manzanas se realizaron en la localidad de Lazarino. Que eso también, para eso hoy estamos acá, para informarles a ustedes, para que sepamos todo el contexto de lo que es la obra en preensamblado. En otro orden de cosas, yo creo que, hablando de lo económico de la cooperativa, o sea, y basándonos un poco en la memoria y balance que tengo acá a mi derecha, que es el ejercicio económico número 78, que fue cerrado el 31 de agosto de 2012, se habla de que la pérdida del ejercicio total fue de 862.000 pesos, 862.532,69 para ser exacto. De la cual hay que decir que la pérdida en el servicio eléctrico es de 571.013,13. La pérdida en el ejercicio anual referente al servicio de internet y de telefonía fue de 83.533,90. Y hay otra pérdida que es importante a considerar, que esa pérdida, según la memoria y balance, dice pérdida ajenas a la gestión. 207.985,66. Si sumamos toda esa pérdida, da los 862.532, pero también hubo superávit. En el servicio de sepelio, 2.185 pesos. En el servicio de ambulancia, 3.178, para redondearlo. Página 38, para que lo tengo con página y todo, para que ustedes lo verifiquen, que fue sacado todo de la memoria, o sea, no es algo que uno está tirando libremente, sino que todo fue sacado en base a la memoria. Y en la cochera, el superávit que hubo con la cochera es de 25.296 pesos, página 38. Si a los 862.532 le descontamos el superávit de 30.659, quiere decir que la pérdida en el ejercicio anual es de 831.873,19, de la cual, que quede claro, lo que pertenece al servicio eléctrico es de 571.013. Entonces yo me fui también, hice un trabajo donde habla de, cuando dice pérdidas ajenas a la gestión. O sea, si dice pérdidas por operaciones ajenas a la gestión. Yo calculo que está bárbaro porque contablemente tendrá que decir así, pero si lo miro como pienso, creo que no son pérdidas ajenas a la gestión porque son pérdidas que están de alguna manera todas atadas a lo que es la gestión empresarial. O sea, si hablamos que hay en esa pérdida ajena a la gestión, hay atención a terceros y donaciones, hay gastos institucionales como los CTC y demás, los CTC son los Centros Tecnológicos Comunitarios y demás, entonces creo que todo está relacionado. Yo particularmente, y eso lo dice Tapia, yo calculo que estará bien puesto el título cuando dice pérdida ajena a la gestión, porque tal vez se esté refiriendo a que no tiene nada, que no sé si la gestión, ellos le mencionan que si no está con el servicio eléctrico, con lo otro. Yo creo que sí, que es ajena, que no es ajena, o sea que está muy relacionada a la gestión empresaria, que son propias de la gestión, porque si estamos hablando de que hay distintas cosas que uno como gestión empresaria lo realiza, como son los CTC, donaciones, publicaciones, lo que sea. Entonces creo que está muy relacionada. Y estamos hablando de una pérdida de 207.985 pesos. En otro orden de cosas, simplemente después sí le doy la palabra a mi compañero secretario general para que, si él considera, para que ustedes nos hagan consultas pertinentes. Nosotros, desde el trabajo que hemos realizado, decimos que si la pérdida eléctrica fue de 571.013,13, los gastos de representación dentro de la actividad eléctrica, porque los gastos de representación de consejeros y síndicos están repartidos dentro de lo que es la actividad eléctrica, lo que es sepelio, de acuerdo a los distintos porcentajes está repartido. Pero si hablamos específicamente de la actividad eléctrica, decimos que en esa pérdida que hay de 571.013 pesos,
los gastos de representación de consejo y síndico representan el 52% de la pérdida. Y después podemos hablar de otros temas como gastos de prensa y comunicaciones, honorarios profesionales, honorarios de auditoría y demás. O sea que todo está relacionado. Como también podemos hablar de que tanto el salario que tienen los trabajadores de la actividad del área técnica y los trabajadores del área administrativa también es una suma importante, pero que no es el 65% la relación que hay entre lo que es la mano de obra, como se dice así públicamente. Yo me gustaría discutirlo un poquito más al tema. Son altas las sumas, o sea, los porcentajes son altos, así sea el 60% son altos, eso hay que ser honesto y decirle que realmente son altos, pero tampoco representa el 65%. O sea que todo lo que uno pueda llegar a hablar, lo que estaba diciendo recién Eduardo, bueno, nosotros no hemos tomado el trabajo como entidad gremial, o sea, yo particularmente, ustedes saben, soy un trabajador, igual que los demás, de la actividad eléctrica, puedo conocer de lo que es la actividad eléctrica, pero no tanto de contaduría, pero mirando el balance de la cooperativa, bueno, he sacado esos datos que, bueno, si se hace una mesa de discusión como corresponde, bueno, lo iremos aclarando y discutiendo, donde creemos que, como decía recién el compañero secretario general, en definitiva hay un montón de números que tenemos que mirar. Y no mirar solamente que la única variable de ajuste que pueda existir en la cooperativa sea la de los trabajadores, pasar por los trabajadores. O sea que hay que mirar muchas cosas. Sí, perdón. Con respecto a la cuota capital, me está haciendo recordar así. Nosotros venimos a explicar que cuando en el año 92 se decide realizar esta obra preensamblado, ahí surge el tema de la cuota capital. Lo que nosotros decimos como trabajadores es el hecho de que esa asamblea aprobó de que la cuota capital fuera a una extinción de lo que es, digamos, todo lo perteneciente a tarifa de servicio eléctrico. Para que les quede claro, cuando se puso el 20% de cuota capital, no fue un adicional por encima de lo que se cobraba por el servicio eléctrico. Entonces, que quede claro, o sea, para que quede claro, si vamos a hablar de montos, o sea, si un asociado pagaba 100 pesos en ese momento, para hacerlo más gráficamente y con números más redondos, en ese momento entonces se transformó de que a partir de la implementación de la cuota capital, comenzó a pagar 80 pesos por servicio eléctrico y 20 pesos por cuota capital. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Ahora la cuota capital ya no más el 20%, bajó al 15%, porque un consejo en su momento bajó un 5% también por el tema de la tarifa, o sea, para tratar de que no sea tan alta, bajó un 5%. Hoy la cuota capital es del 15%, de la cual un 12% está destinado a la zona urbana de la ciudad de Rufino y un 3% está destinado, también fue una resolución de los últimos consejos, 12% a la urbana y un 3% a la zona rural. ¿Qué decimos? Que ese 15% que por ahí la gente interpreta que hay que sacar, y habría que verlo porque, primero, fue una asamblea extraordinaria que modificó, digamos, el cuadro tarifario. Pero seamos claros, no fue un adicional. No fue un adicional. Nosotros no estamos diciendo de que se pueda tratar. Lo que estamos diciendo y aclarando que no hay que confundir a la gente. También si vamos a lo que es al derecho de concesión que firma la cooperativa con el ente concedente, que es la Municipalidad de Rufino, en un articulado de ese derecho de concesión habla de que lo que se refiere a la cuota capital ya se dejó previsto que si en caso que fuera necesario en algún momento se puede bajar de hasta un 10% nada más. ¿Qué les quiero decir? Que si había un 20% cuando arrancó, se puede bajar hasta un 10%. Eso hay que dejarlo aclarado porque para mucha gente que no estamos en el tema, dice que se termine la obra preensamblado, entonces no pagamos más la cuota capital. Pero hay que decirle a la gente que la cuota capital
era parte de la tarifa eléctrica que en ese momento tenía la cooperativa. ¿Y por qué lo hizo la cooperativa? Porque de ese 20% que se tradujo en cuota capital, la cooperativa tenía exención impositiva. ¿Y también por qué lo hizo? Porque ya desde el momento que hace eso como cuota capital y que se haga la obra preensamblado, la cooperativa está obligada a que no puede desviar ese dinero para ningún lado. Ese dinero no puede ir para ningún lado, sino simplemente para la realización específica para lo que fue, digamos, prevista esa cuota capital. O sea, sirve para que, en todo caso, si estaba dentro de la tarifa, o de la tarifa eléctrica, eso sirve de que por ahí algún consejo la use o no lo use, o haga esto o aquello. Pero ahora no, era que ese 20% era para la obra preensamblada. Entonces, que les quede claro que en eso también, todo el dinero que se ha recaudado, de eso somos conscientes porque lo hemos visto, lo hemos comprobado, lo hemos seguido. En eso también debemos ser claros de que realmente el dinero que ha ingresado a la cooperativa en concepto de cuota capital ha sido destinado como corresponde a la cuota capital. Que nadie crea o entienda o le pase por la cabeza que ese dinero fue desviado por otro lado. Eso también lo tenemos que decir. Redondeando un poco el concepto vertido acá mi compañero de comisión, cuando hablamos que hay aproximadamente un 79 o un 80% realizado de obra presamblado, y cuando se comunica que se quiere sacar, con las explicaciones del caso que ya dio mi compañero, que lo cual no significa que hoy la gente esté pagando más o vaya a pagar menos, también tenemos que dejar claro que la etapa de la obra presamblado consiste de dos etapas. Primero se va renovando la línea existente, línea convencional, o sea, línea vieja, como quien se le quiera llamar, pero a su vez también se ha hecho líneas que están dentro de las manzanas realizadas en lugares donde se ha construido, llámese barrios, viviendas de particulares o lo que fuera. O sea, dos etapas: renovar la parte existente, la parte vieja, que todavía aún queda una parte importante, pero a su vez paralelamente se fue realizando líneas nuevas donde lo han pedido en los distintos barrios que se han construido hasta la fecha, y bienvenido sea. ¿Y qué queremos decir nosotros? Que por ahí, si se quiere terminar con la obra rápido, en menos tiempo, nosotros no sabemos cómo se puede llegar a hacer. O sea, no entendemos. Pensamos que si se piensa hacer, la cooperativa no lo puede hacer con recursos propios. ¿Qué queremos decir? Que el dinero que ingresa mensualmente a la cooperativa es el ritmo que va trabajando sobre la obra, y no se puede salir de esos montos, sino para eso tiene que pedir una ayuda externa, o sea que tiene que endeudarse la cooperativa. También es justo reconocer que todo aquel usuario que esté pagado la tarifa con la cuota capital incluida tiene derecho a tener la obra presamblado como todos los habitantes de Rufino, viva en el extremo norte de la ciudad de Rufino o en el extremo sur de la ciudad de Rufino. Entonces, cuando se habla de finalizar el presamblado, económicamente se viene trabajando al ritmo que se recauda, y más que eso no se puede, porque cuando se aceleran los trabajos no alcanza el dinero existente, y si se quiere terminar más rápido, volvemos a repetir, se tendrá que endeudar la cooperativa, lo cual para nosotros no es lo ideal ni es lo aconsejable. Cuando se habla también alegremente, muchas veces sin conocer, que la obra presamblado se va haciendo por la mañana y por la tarde con mano de obra del personal de la cooperativa, cuando se refiere que los empleados de la cooperativa o personal de la cooperativa ha creado una UTE, dando a entender que ha creado una pequeña empresa para su negocio, queremos aclarar que la UTE significa Unidad de Trabajo Ejecutada, traducido al idioma popular, trabajo por tanto. ¿Qué queremos decir? Que los trabajadores de la cooperativa que trabajan por la obra presamblado durante la tarde cobran el precio inferior a los valores de mercado y se cobra por trabajo realizado. Si la obra estuvo parada 3 meses, no se cobra nada. O sea, si no se realiza el trabajo, no se cobra. Y se usó ese criterio porque lamentablemente en Rufino tenemos una triste experiencia. Cuando se logró la obra de alumbrado nuevo, que fue una obra importantísima para Rufino,
la Intendencia de aquel momento logró esa obra. Se hizo con una empresa de afuera llamada El Meco, que como empresa solamente figuraba a título decorativo, porque quien les habla, que estuvo trabajando en la calle muchos años con muchos compañeros, la empresa consistía de una persona que simplemente lo único que hacía los tableros de distribución. Se retira la empresa y la obra se tuvo que hacer cargo de la cooperativa, y hasta el día de hoy la cooperativa sigue teniendo problemas con el alumbrado, sigue invirtiendo dinero con los gastos que ellos generan, todo por algo que se cobró como debería ser para una obra de primera y lamentablemente fue deficitaria. ¿Qué queremos decir nosotros? Que la obra se debe hacer por personal de la cooperativa para que no pase esa triste experiencia. Y aún cuando el personal de la cooperativa creó la unidad de trabajo ejecutada a valores de mercado, siempre sale más económico, siempre es más económico que una empresa de afuera, con la salvedad que se va trabajando al ritmo de lo que se recauda. Una empresa de afuera comienza y termina la obra y la cooperativa económicamente no lo puede sostener. Tiene que hacerlo a través de una ayuda externa, llámese un crédito, lo cual no es aconsejable. Un poco uno viene reflejando esto para aclarar algunas dudas que puede haber en alguna parte de la sociedad, o porque no se ha explicado bien, o porque no se entendió bien, o porque no se tienen los datos suficientes, o por lo que fuere. También quiero decir, nobleza obliga, que así como los trabajadores rufinos nativos de esta ciudad, vecinos y como comunidad chica, donde nos cruzamos todos los días con nuestros vecinos, nos sentimos manoseados por una parte, ¿no? Por todo, también tenemos que agradecer las muestras de apoyo y el sentido solidario que han expresado varios vecinos hacia nosotros. Nobleza obliga, y bueno, simplemente decimos siempre lo mismo. Nosotros simplemente como trabajadores cobramos un salario, tenemos un convenio como tantos gremios, nuestro convenio está vigente, no merece ni discutirlo porque es ley, ya fue discutido en su momento. Lo que sí, los trabajadores, el sentido de pertenencia que tenemos hacia la institución, siempre apostamos al diálogo, y si llegado el momento habrá que hacer un esfuerzo como lo hicimos en un momento, los trabajadores estaremos ahí. Pero antes que eso hay que hacer una mesa de debate, un análisis muy profundo, y los trabajadores haremos lo que debamos hacer. Pero antes que eso hay que debatir varias cosas y a lo mejor prolijar algunos temas. También lo que hay que hacer hincapié, hace unos años se hizo y lamentablemente no prosperó, que lo que tiene que luchar la comunidad de Rufino, llámese poder político, desde nuestro sindicato, las Fuerzas Vivas, como en su momento nos movilizamos para la bendita línea 132 que iba a llegar hacia Venado, y en una movilización histórica de aquellos años, la comunidad de Rufino se movilizó hasta Santa Fe para lograr que la línea llegara hasta Rufino. También tenemos que movilizarnos los vecinos, en vez de dividir tendríamos que sumar, y movilizarnos para lograr ante la EPE lo que se planteó en su momento, que a la cooperativa no se la tenga como grande consumidor, sino que se lo incluya en la tarifa de distribuidor, que eso produciría una merma significativa hacia el costo final del kilowatt para el usuario. Un poco esto redondeamos nuestra información, nuestro punto de vista, y bueno, si alguien considera alguna pregunta o algo, estamos dispuestos a aceptarlo. Sí, buenas tardes. Bueno, sorprendido un poco por las declaraciones o las explicaciones que dio el señor Tapia, que un poco nos asombramos que le tenga que dar el sindicato y no las haya tenido, o no supieron darlas o no quisieron darlas los integrantes del Consejo de Administración o el síndico. Y por otro lado, usted ha utilizado como un leitmotiv que hay una parte de la sociedad que está criticando o poniendo en la mesa la situación de los trabajadores. Y a nosotros nos gustaría saber si usted se refiere a un determinado grupo de asociados, a todos los asociados, al Consejo de Administración o a ambos. No, cuando yo digo una parte me estoy refiriendo casualmente a lo que me refiero, a una parte, no digo todos los asociados. Por ahí a lo mejor esa parte que se manifiesta porque está mal informada o no se le ha dado bien la información,
muchas veces uno también entiende la posición del ciudadano común. ¿Qué le quiero decir? Si a mí viene y me dicen, ¿querés que bajemos la luz? Bienvenido sea. ¿Querés que bajemos la mercadería o la tarifa telefónica? Lo que fuere, bienvenido sea. ¿Quién va a decir que no? Pero muchas veces a lo mejor esa gente no se le informa bien o no sabe a lo mejor el riesgo que puede caer en la institución, porque le vuelvo a repetir, como siempre la institución cumplió con nuestro convenio y nunca hubo problema y no debería por qué haberlo ahora. Y si en algún momento los trabajadores hicimos un esfuerzo, y si llegado el momento consideramos que la situación lo amerita para que hagamos algún esfuerzo, los trabajadores vamos a estar primero ahí. Por una cuestión muy simple. Quien le habla hace 29 años que está trabajando en la institución, que uno tiene sentido de pertenencia y aprende a querer en la cooperativa, por la función social que cumple dentro de la comunidad, pero también por nuestra fuente de trabajo. Hoy es institución emblema en nuestra comunidad y tenemos la triste experiencia cuando teníamos el Banco Virco, que era orgullo de nuestra comunidad, y muchas veces por no escuchar la voz de los trabajadores en aquel momento, terminó lo que terminó. Entonces no queremos que vuelva a ocurrir lo mismo y lo damos por descontado que no va a ocurrir. O sea, cuando nosotros explicamos nuestro malestar, por ahí es feo que pareciera como que a uno por ser trabajador de la cooperativa, no digo por toda la comunidad, gracias a Dios, a lo mejor por una parte porque o está mal informado o por lo que fuere, se lo mira como que uno está haciendo algo malo, simplemente está haciendo un trabajo. Está cobrando un sueldo como cualquier gremio, simplemente a eso me refiero. Pagani, ¿qué opina, qué reflexión tiene y qué contestación a los 10 puntos que presentaron los asociados? Sí, eso es como dijo usted, los asociados en su justo derecho le piden información a quien debe ser, a la cooperativa eléctrica. O sea, nosotros como sindicato, si bien damos información, las puertas nuestras están abiertas, prueba de ello es que el lunes próximo pasado, el señor Raúl Carnedo y el señor Héctor Pagani, en representación de los asociados, pidieron de charlar con nosotros y dijimos que sí, nosotros no tenemos ningún problema de charlar con nadie. Y bueno, aclaramos algunas cosas, ellos preguntaron algunas cosas que no entendían, nosotros le explicamos de qué se trataba todo eso, que un poco es lo que explicamos recién con mi compañero acá de comisión directiva. Y bueno, están en su justo derecho, más allá que podemos compartir o no, están en su justo derecho y las explicaciones, le vuelvo a repetir, se las tiene que dar el Consejo de Administración de la Cooperativa y a los asociados a través del síndico del cual es integrante. Nosotros como trabajadores nos sentimos obligados a darle explicación a todos mis compañeros que están aquí presentes, pero sí también somos amplios y ante cualquier requerimiento de cualquier parte de la comunidad, siempre con el respeto que nos merecemos como personas, sin entrar en las calificaciones personales, no tenemos ningún problema. Nosotros tenemos la dicha y la suerte, y muchas veces a lo mejor el orgullo, que desde hace muchos años quienes están en la parte política, o sea que tienen la función pública, llámese concejales o intendentes de distintos colores políticos, siempre hemos mantenido reuniones informativas para encontrar una salida a esto, que estamos seguros que se puede llegar a encontrar, pero le vuelvo a repetir, para eso hay que analizar un montón de cosas y llegado el momento ver lo que se debe hacer. Sí, a Lucho Tapia es una pregunta. Lucho, ¿cuántos años trabajas en la cooperativa? ¿Estás jubilado? Sí, estoy jubilado. En la cooperativa trabajé 35 años. Bueno, 35 años. Sí. Un consejero de la cooperativa puede estar 2 años, 3, 10. Sí. Los trabajadores, como vos en tu caso, tenés 35 años en la cooperativa. Creo que nadie conoce mejor la cooperativa eléctrica que ustedes. En ese marco te pregunto, y me escribe el bulto, si vos pensás que puede bajar la tarifa eléctrica Rufino, y si pensás que puede bajar la tarifa eléctrica Rufino, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer para que baje? Bueno, creo que la pregunta que recién hacía Alejandro está un poco relacionado a lo que vos estás consultando, en el sentido de que para llegar a eso de que vos decís, de que si puede haber alguna posibilidad de bajar la tarifa eléctrica,
Bueno, yo creo que hay que sentarse en una mesa amplia. No me esquive del bullying. Claro, porque si entramos a mirar, digamos, finamente todo lo que hace a los números de la cooperativa, bueno, cada uno podemos tirar sobre la mesa las distintas inquietudes y en base a eso poder sacar alguna conclusión de que se le puede bajar la tarifa. O sea, lo que pasa es que... Bueno, si vos estuvieras sentado en esa mesa, ¿cuál sería tu inquietud? ¿Cuál sería mi inquietud? Y no te la digo porque los del Consejo de Administración se van a enojar. No, bueno, pero... No, digo que... Dar una pista por dónde vendría la cosa, seguro. No, creo que hay que mirar hay que mirar, como recién hablaba, de cuando se habla de gastos operativos ajenos a la gestión, yo por eso lo decía recién, me parece que no son ajenos a la gestión, o sea, son gastos que son propias de la gestión empresaria. Entonces, tendríamos que entrar a mirar profundamente un montón de cosas para que en ese marco, donde nosotros nos encontramos siempre, Hugo, lo hemos charlado, o sea, nosotros estamos con una desventaja muy profunda con respecto a la empresa provincial de energía, que en primer lugar tiene una tarifa subsidiada por el Estado, en primer lugar. Después, bueno, la geografía que maneja la empresa provincial de energía hace de que pueda tener un mejor precio final hacia el consumidor. Pero aparte de eso, le tenés que sumar de que siempre los números le dan en rojo y viene el gobierno de la provincia y le pone la plata a ese déficit y queda 0 a 0. O sea, nuestra cooperativa o en cualquier otra cooperativa no pasa esa cuestión. O sea que todo se basa de que nosotros, la cooperativa o nuestra cooperativa, vende energía y bueno, y el recupero se hace a través del pago que tiene a través de una tarifa. Yo creo que hay que analizar mucho, ¿no es cierto? Te interrumpo, si me permitís. Cuando vos hablas de esos gastos ajenos a la gestión y hablas del Consejo de Administración, ¿vos pensás que el Consejo de Administración tendría que volver a trabajar ad honorem o te referís a otra cosa? No, yo creo que hay una asamblea, primero que hay una asamblea que resolvió en su momento pagarle un salario... No me esquive del bullying. Sí, ¿sabés lo que pasa? Que hay una asamblea, sí, hay una asamblea que resolvió pagar a otra asamblea. Perfecto, por eso. Bueno, yo creo que hay cuestiones que se resuelven a nivel local. Hay otras cuestiones que ya son un poquito más difíciles, que como hablaba el compañero Pagani. O sea, cuando hablamos por ahí de cuestiones que hacen al convenio colectivo de trabajo, debemos recordar que la única signataria del convenio colectivo de trabajo es la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerzas. Entonces es un poquito más difícil. A eso me refiero. Bueno, pero vos pensás que el Consejo de Administración te ha gastado en demasía, pensás que el Consejo de Administración no tendría que ser remunerado, pensás que tendría que ser remunerado de otra manera. ¿Qué opinión? Vos has pasado por un montón de consejos de administración. Pero por supuesto, o sea, sí, he pasado por todo. Y yo he sido uno de los propulsores, a título de ser sincero, de que el Consejo de Administración, o en su caso el presidente, que es el que más horas le dedica a la cooperativa, deba ser remunerado. O sea, porque estamos en una... los tiempos han cambiado y hay que dedicarle mucho tiempo a la gestión de la cooperativa. Entonces, entiendo de que debe ser remunerado. Lo que sí se puede discutir, lo que sí se puede llegar a discutir, bueno, ¿cuál es la remuneración que puede llegar a tener un consejo de administración? Pero ya te digo, eso es propio de una asamblea que en su momento... No te debes olvidar, el Consejo de Administración cobraba el 50% de un salario del gerente técnico de la cooperativa y a partir de esa asamblea empezó a cobrar el 20% más del gerente técnico de la cooperativa. Con relación, disculpe. Disculpame un segundito, Rubén. Un poco redondeando lo que preguntaba Hugo y redondeando los conceptos acá de Nucho. Nosotros, como bien lo dijo él y como yo lo expresé en su momento, nunca vamos a poder competir con la EPE. Cuando uno por ahí escucha a algunos vecinos que dicen la tarifa de la EPE, y es cierto, tiene razón, porque la EPE es una empresa que trabaja a pérdida. Entonces, como empresa que trabaja a pérdida, cuando cierra un balance, el gobierno de la provincia le equilibra esos números en rojo.
La cooperativa, si siguiera ese criterio, obviamente que tendería a desaparecer, porque lamentablemente cualquier actividad, cualquier comercio o lo que fuera, cuando aumentan los gastos, los costos, se traslada al consumidor final. Uno de los problemas a lo mejor de Rufino que no tiene la suficientemente venta de energía que debería tener, y muchas veces el costo operativo es el mismo, porque una cuestión geográfica no se puede vender en Rufino. Uno siempre pone un ejemplo sencillo. Si uno tiene 1000 metros de línea, el mantenimiento del mismo en Rufino o en Venado Tuerto, pero en esos 1000 metros de línea la venta que tiene Rufino es sensiblemente superior a Venado Tuerto, y Venado Tuerto es sensiblemente superior a Rosario. La venta de Rufino es sensiblemente inferior a la de Venado Tuerto, y la de Venado Tuerto obviamente es sensiblemente inferior a la de Rosario. También hay que ser justos, que cuando viene un aumento de energía de parte de la EPE, y la cooperativa lamentablemente de una manera u otra lo tiene que trasladar al precio final, porque no hay otra salida. Lo que sí que por ahí se podrá ver es, bueno, qué incidencia tiene, y por ahí en prolijar algunos gastos, lo que fuere, para que ese costo sea el mínimo. Como también cuando hay recomposición salarial, lo han trasladado a los usuarios. Que un poco viene acá al principio de lo que uno ha explicado, que hasta el momento no hemos cerrado paritarias, y el problema está desde hace un tiempo, se ha instalado, que lamentablemente, bueno, es por el problema de salario, cuando realmente todavía no llegó. Sí, Pagani, un poco para plantearle cómo es el tema. Una de las tantas cosas que planteaban la gente que se ha movilizado es el tema de cómo ingresar a la cooperativa desde el punto de vista laboral. Yo creo que este es un tema que ustedes pueden responderlo, más allá del Consejo de Administración. Siempre se ha dicho que hay prioridades. Las prioridades los tienen los hijos, familiares de los trabajadores. Esto en algún momento se puede flexibilizar a los efectos de que, de la misma manera que ustedes tuvieron en su momento la oportunidad, hayan sido o no hijos de los trabajadores de la cooperativa, el resto de la gente de la ciudad de Rufino tenga la misma posibilidad de poder acceder a una fuente de trabajo tan importante como esta, fundamentalmente por lo remunerativo. ¿Qué nos pueden decir a ese planteo que hicieron justamente muchísimas de las personas que se movilizaron? Sí, yo entiendo tu pregunta y entiendo la comunidad cuando pregunta eso. O sea, eso vuelve otra vez al principio, que está dentro de un convenio, el cual está vigente, como tantos gremios tienen su convenio, y dentro de su convenio está su bolsa de trabajo. No es solamente Luz y Fuerza la excepción, todos los gremios lo tienen. Entonces, dentro de la bolsa de trabajo, el sindicato presenta un postulante que reúne las condiciones que pide la cooperativa, y la cooperativa está en su derecho de aceptarlo o no. Pero también, siendo más amplio que eso, ha ingresado mucha gente a la cooperativa desde muchos años a esta parte, en los cuales no tenía relación directa con ningún trabajador. O sea, desde no solamente familiares de los trabajadores, sino también ha ingresado de muchos años a esta parte gente que no ha tenido relación directa con los trabajadores, y en su momento se le dio respuesta laboral a la gente que había quedado afuera del BIRCO cuando el BIRCO quebró, y trabajadores que no tenían en ese momento ningún familiar en la cooperativa, y sin embargo entraron. O sea, muchas veces la bolsa de trabajo que está vigente en nuestro convenio, también a veces amplia, ha entrado gente por fuera de la bolsa de trabajo, pero... ¿Por política usted quiere decir? No, por lo que fue, no sé, tome eso, lo dice usted, yo no lo digo, en su momento fue. Pero, está bien, no, en su momento ha sido así. Pero pienso que acá el problema no es ese, porque si cuando entra un trabajador a la cooperativa, o si así entra porque realmente hace falta. Después, que sea quien sea o por donde sea, no es el núcleo de la cuestión. Acá el problema es otro, que es el que estamos discutiendo. Un poco dándole contestación a su respuesta. Pagani, otro de los puntos que los asociados han cuestionado son los beneficios o las conquistas sociales. ¿Usted puede explicar cuáles son esas conquistas sociales y en qué están basadas? Llámense kilowatt, llámese VAE, llámese cumpleaños, llámese jubilación.
Sí, la misma pregunta que un poco lo que me hace Rubén, o sea, todo eso está dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo, como tantos gremios lo tienen, el cual está vigente del año 85, entonces es ley. Y toda la vida, para que quede claro, la cooperativa cumplió con ese convenio, nunca hubo problema. O sea, instalar el tema, que hoy el problema económico financiero de la cooperativa es exclusivamente por el convenio de los trabajadores, no es así, porque toda la vida la cooperativa lo cumplió, los distintos consejos que tuvieron lo han hecho, y nunca tuvo problema la cooperativa, y aparte es ley. Entonces cuando yo digo que el convenio está vigente, abarca un montón de preguntas o de dudas que a lo mejor usted me puede decir, los beneficios que tenemos, que bueno, tenemos nuestro beneficio, nuestro convenio, como otros gremios tendrán sus beneficios, y todo dentro del marco de la ley, homologado por el Ministerio de Trabajo. O sea, más allá de que después se puede estar de acuerdo, no, está bien. Todo movimiento obrero sindicalizado y organizado como debe ser tiene su convenio. Dentro de su convenio tiene derechos y obligaciones, más derechos que obligaciones, porque para eso están las leyes de contrato de trabajo, para la obligación. Otra cosa que te quiero agregar, Alejandro, porque casualmente en tu programa se mencionó sobre el retiro jubilatorio a mi persona. Yo lo que te quiero simplemente decir de que el que te pasó la información no te pasó la información completa, en este sentido. O sea, en lo que hace a mi caso en particular, mi salario de bolsillo, más los aportes y contribuciones patronales, en un 50% es abonado por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Y eso nadie lo dijo. ¿Cómo? El salario del secretario general del Sindicato Luz y Fuerza que se jubiló, el salario de bolsillo, aportes y contribuciones patronales, en un 50% es abonado por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. ¿Y quién te habla? Hizo el trámite para que el secretario general actual, el 50% del total, con todos los chiches, la ropa de trabajo, todo lo que vos se te ocurra que tenemos como convenio colectivo de trabajo dentro de la cooperativa, es reconocido por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Y nadie lo dijo eso tampoco. O sea que no lo paga la cooperativa. No lo paga la cooperativa. Entonces hay que ser justos cuando por ahí... Bueno, a mí me permite, ya que estamos hablando de calzón quitado, vamos a hablar del calzón quitado y poner, si ustedes quieren, las cosas arriba de la mesa. Sí, por el respeto que nos merecemos. No, pero por supuesto, por supuesto. ¿Cuál es el beneficio? Vamos a hablar para que la gente entienda. ¿Cuál es el beneficio que tienen los trabajadores por convenio, por ley, en cuanto a los kilovatios? Los trabajadores tenemos por convenio y por ley hasta 200 kilovatios. Pasado ese consumo pagamos como cualquier asociado. Simplemente los trabajadores los 200 kilovatios. Después pagamos servicios sociales, sepelio, bomberos... Quiere decir que si un trabajador que tiene su nombre en el medidor gasta 198 kilovatios, paga 0 pesos. Hasta 200 kilovatios porque está dentro de nuestro convenio. Si gasta 198 kilovatios, paga 0 pesos, ¿cuánto paga de IVA? Bueno, eso tendrá que descontar. No, pero usted lo tiene en la boleta de su salario, de su factura de Yo lo que te puedo decir, mira, si ¿cuánto paga, Pagani, cuánto paga de cuota capital del preensamblado? Lo que le corresponde, los Pero 200 kilovatios. Pero Pagani, si le pregunto, porque no sé, Sí, está bien. si es 0 pesos que usted paga, le pregunto, ¿es 0 pesos que usted paga de la cuota del preensamblado? Se paga sobre el valor que yo gasto. O sea, si gasto 190 kilovatios o gasto 250, sobre ese valor pago la cuota capital que me corresponde. Más IVA y todo. Todos los impuestos también están incluidos. Los impuestos todos. Eso es lo que le preguntaba porque es importante que la gente lo sepa también. Respecto a lo que dijo mi compañero acá, por ley de contrato de trabajo, toda persona que tiene permiso gremial en que está ejerciendo al frente de su gremio, por ley lo paga la empresa. O sea, siempre fue así histórico, usted sabe que así, cualquiera sea cooperativa, municipalidad, donde sea, toda persona que tiene permiso gremial por ley lo corresponde pagar a la empresa. Por eso cuando decimos que los trabajadores siempre colaboramos, desde hace muchos años, quien está sentado a mi derecha, que fue el anterior secretario general, hizo las gestiones cuando la cooperativa en su momento no estaba bien económicamente, que más allá de que le correspondiera pagarlo a la cooperativa, que la mitad del salario del secretario general de aquel momento y de quien le habla, lo pagara la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, para que la cooperativa tuviera una elevación menor. O sea, es un poco contestando a su pregunta.
No, pero lo referente a los 200 kilovatios está incluido los impuestos, el IVA, la cuota capital, está todo incluido, más allá de que se pague 198, o sea, está todo incluido. O si no, algún compañero de la administración por ahí lo puede explicar con más certeza. No, los impuestos están incluidos, los impuestos se pagan, sobre el valor de 200 kilovatios se pagan. O sea, lo que sería son los 200 kilovatios netos, la energía neta. Para que quede claro. Eso es solamente luz y fuerza. Claro, porque El resto de los sindicalizados No, son distintos convenios. Yo te pongo un ejemplo. En su momento, vamos a poner un ejemplo, o sea, luz y fuerza obviamente kilovatio. O sea, en su momento los ferroviarios, por ejemplo, tenían X cantidad de pasajes al año. O sea, ellos no iban a tener la luz gratis, nosotros el pasaje gratis. Un poco así. Otros gremios dentro de la cooperativa que No, nosotros respondemos simplemente por luz y fuerza. Simplemente que, y dejo aclarado, cuando se habla de 82, 83 empleados, dejo aclarado que correspondiente al sector eléctrico somos 47. 47 con los dos gerentes incluidos. Que pertenece todo al área O sea, eléctrica. está perfecto lo que dice el compañero secretario general, pero sepamos que dentro de los 47 están los dos gerentes, uno del área administrativa y el otro del área técnica. Sí. Teniendo en cuenta que ustedes son peronistas, el Consejo de Administración de la Cooperativa, los muchachos son peronistas. En la solicitada ustedes se preguntan si no será que todo esto pasa porque estamos en un año electoral. Si yo junto todo eso, les tengo que preguntar si ustedes sospechan que detrás del movimiento de los indignados por la tarifa hay alguna intencionalidad político-partidaria. Yo le voy a contestar la primera parte. Eso de que somos peronistas, algunos somos peronistas. No. O sea, sí, yo soy peronista, sí. Vamos a ser claros, como decía Alejandro recién, pero yo he tenido, siempre lo cuento, porque mi subsecretario general de casi toda la vida era un compañero que era de la Unión Cívica Radical. Entonces, Valdés. Entonces, te puedo nombrar en la primera comisión Daniel Fernández, Darío Balbi, todo lo que vos querés. Y no era justicialista, y está bien, porque acá dentro del sindicato no ingresa el tema político partidario para nada. O sea, a nosotros nos interesa la política gremial, lo que hace a nuestros trabajadores. De la puerta para afuera, todos que hagan lo que creen necesario con respecto al partido que ellos son adherentes. Sí, justamente lo que te quería responder, o sea, más allá de que algunos tengamos nuestra simpatía política, siempre hemos sido cuidadosos y vamos a seguir siendo. Nuestro gremio es amplio, quienes estamos representando a nuestro gremio, jamás hicimos ni vamos a hacer política partidaria, más allá de después que personalmente cada uno de nosotros tenga nuestra opinión. No, pero en la solicitada ustedes se preguntan si no será que esto pasa por... Y es un año político, sí. ¿Y por qué se preguntan eso? ¿Y por qué es un año político? ¿Qué querés que te diga? Yo me pregunto, yo no tengo la respuesta, yo pregunto, es un año político. Vos mismo lo dijiste, es un año político. O sea, se toma de los dos lados, se toma. ¿Viste? O sea, no decimos nada, simplemente nos preguntamos, ¿será porque es un año político? Bueno, pues te pregunta eso porque estás sospechando que detrás de ese movimiento hay alguna cuestión político-partidaria. No, yo no sospecho, simplemente ya lo Bueno, también es el año que cambió el Papa. Es como soy amplio, como dice Lucho, se puede tomar desde este lugar o desde aquel lugar. O sea, desde una parte o desde otra parte. Será porque es un año político. Y me estoy preguntando igual. Cuando él te dice que se puede tomar de los dos lugares, yo voy a ser más amplio. ¿A vos te parece que se puede contestar ante una comunidad que se está expresando en ese momento, sea la cantidad que sea? Y si ustedes no quieren que se le aumente el salario, no se los aumento. Y si ustedes no quieren que yo pida tarifa, no. Entonces, ¿te parece que se puede contestar eso? O sea, si vos sos administrador de una empresa, me parece que habría que agarrar y decir, está bien, vamos a analizar las distintas situaciones. O sea, como corolario de todo esto, ustedes entienden de que frente a una situación, a una manifestación, a una preocupación o a una molestia, ¿el Consejo de Administración les tiró el fardo a ustedes? Y yo creía que sí.
Lo tiró a la jaula de los leones, lo tiró. Yo pienso que yo le hago una pregunta, o sea, también seamos conscientes. Muchas veces, y lo he hablado con vos, situaciones límite, muchas veces delante de, a lo mejor de... Por eso siempre decimos que hay que ser cuidadosos cuando se hacen los reclamos, todo, porque muchas veces se inicia una causa por un reclamo justo y después se desvirtúa, porque la situación nos sobrepasa. Uno por ahí entiende que a lo mejor las declaraciones del presidente fueron desafortunadas, porque no se puede decir lo que dijo cuando sabiendo que es ley. Entiende que a lo mejor en un momento de tensión o presionado, bueno, fue lo primero que le salió, fueron desafortunadas. Y todos sabemos que, por más que se piense lo que se piense, también lo dijo algunos integrantes de la marcha, que es ley, que tiene que cumplir. Y no veo el motivo por cual no se debe hacer, o sea que nosotros vemos que por ahí se generó una corriente adversa o malestar en la comunidad por algo que todavía no había sucedido. Se instaló un tema por el aumento salarial, el cual estamos discutiendo, y pareciera que de la otra parte está más apurado que nosotros para que llegue, porque si hay alguien que está apurado deberíamos ser nosotros. Y siempre dijimos lo mismo, cuando llegue el momento veremos. Jamás cortamos el diálogo ni lo vamos a cortar nada, cuando llegue el momento veremos. Y pareciera que a lo mejor hay más apuro de una parte o de otra parte, que lo más apurado deberíamos ser los trabajadores. Y bueno, y se llegó lo que se llegó y se hacen declaraciones desafortunadas. Por eso siempre decimos que hay que ser cuidadoso, más cuando se está frente a una institución. Bueno, muchas gracias a todos los medios de comunicación presentes, como dije al principio, medios radiales, gráficos y televisivos, y también a todos nuestros compañeros que en una clara muestra de apoyo hacia nuestra comisión directiva, o sea que esto quede claro, quienes conducimos el gremio, hoy tengo el honor de representar a mi compañero, pero detrás mío estamos todos los empleados de la cooperativa, o sea, no es una sola persona. Yo soy muchas veces, o con mi compañero Lucho, somos la cara visible, pero estamos todos los trabajadores de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Rufino, y agradezco una vez más a gran parte de la sociedad que nos ha dado sus muestras de apoyo, entendiendo de qué se trata esto. Y siempre Luz y Fuerza apostó, apuesta y apostará al diálogo, porque somos convencidos que los trabajadores, llegado el momento, si tendremos que hacer un sacrificio para sacar la cooperativa adelante, lo haremos, los trabajadores. Pero antes que eso hay que hacer un análisis muy profundo y hay que ver si es necesario y hasta qué punto. Gracias a todos ustedes.